Martes 9 de abril del 2013. Asunto inédito. 23:20. 4:49. Un paradigma es un modelo, lo que nos sirve de modelo, un conjunto de filtros. Pero fue Thomas Kuhn el primero que habló de un cambio de paradigma para referirse a un cambio tan grande que no se puede comparar con el paradigma nuevo. Es decir, de la Tierra a ser el centro del universo, a girar en torno al Sol después de Copérnico y Galileo, y a formar parte de un sistema planetario en el extremo de una galaxia, en un universo de galaxias y un universo en expansión debido a la existencia de una energía oscura que se predice en ecuaciones. Y los científicos usan el paradigma como filtro para explicar su ciencia, pero comienzan a acumularse paradojas que no lo explican, que si nos fijamos, paradoja conlleva el mismo prefijo que paradigma, siendo para una paradoja una contraopinión, puesto que doxa, eso era opinión o contrarrazón, un absurdo. Y así se inicia un proceso en el que las paradojas se acumulan hasta el punto que los científicos pierden la confianza en el paradigma y este entra en crisis, igualmente como nosotros, a pesar de ser una entidad de la materia eidética y no de la materia física o de la materia psicoemocional. Y entonces nos hallamos en la época de la revolución científica, donde proliferan las teorías y donde los científicos prueban cualquier teoría que esto, según Kuhn, analiza, fuerza la discusión, y así es como se establece un nuevo paradigma que no es comparable con respecto al anterior y es inconmensurable. Porque lo primero que debe de conocer el que se educa a sí mismo es todo concepto del que se sirve y no actuar movido por la fuerza de la costumbre, o ser su hábito, el de la comprobación. En la página 139 del ensayo de Luis Álvarez Falcón se dice lo siguiente, se dice que la razón no es el poder de reconciliación, sino el arte de dividir, que dividir es separar las cosas. Así que si yo, como hembra de mi especie, soy propensa a dejarme influir por la estrategia que impide que los machos de la especie puedan asegurarse de haberlas fecundado. Así que si yo, como hembra de mi especie, soy propensa a dejarme influir por la estrategia que llevó a cabo la naturaleza con nosotros, no los animales divinos, como denomina al hombre que diviniza a los animales Gustavo Bueno, sino los animales cuyas hembras experimentan una ovulación críptica que impide que los machos de la especie puedan asegurarse de haberlas fecundado en estro. Es decir, nosotras, a diferencia de otras primates, no sufrimos una hinchazón de los caracteres sexuales externos, pero sin embargo sufrimos algo semejante a una inflamación interior, al menos yo, y el cambio de paradigma podría suceder cuando una gran mayoría de las hembras de Homo sapiens sapiens o sapiens 2.0 se decidan a realizar un control diario de en qué día de sus ciclos se encuentran y qué tipo de relación consigo mismas experimentan. Y no solo, como nos enseñaron, en las menstruaciones para evitar quedarnos embarazadas o darnos cuenta si podríamos estarlo. Pero las cosas no están discurriendo en esa dirección. Las cosas, sin embargo, están discurriendo en la dirección que pretenden los hombres, que es que les incomodemos cada vez menos,
con los sangrados y con las neuras entre comillas fenomenológicas. Y digo neuras en vez de fluctuaciones hormonales, porque hasta Florisel Fernández Lobato, que es médico de familia, expresa su descreencia del siguiente modo: tanta filosofía y después utilizar un recurso tan barato, rastrero, machista y retrógrado como los cambios hormonales. Pero como ya habíamos observado, ella desconocía el fenómeno de la ovulación críptica, picando de ignorancia al carcajearse de ello. Y yo lo que recuerdo que me influye como razón, es decir, lo que separa las cosas, es el conocimiento que me alcanza como individuo, el conocimiento de comprender cuál es la función biológica de los machos en la vida. Que esto yo me recuerdo tratando de explicárselo a la vecina de mi amiga, la hiena, a la que califico así porque cuando te la encuentras a solas en el ascensor no te mira a los ojos y agacha la cabeza vergonzosamente con el rabo entre las piernas, pero cuando te la cruzas por la calle en compañía de amigos a sus cerca de 50 años se carcajea de ti con la pretensión de hacerte daño, cosa absurda por otra parte, pero cada uno lo que es. Y por aquel entonces era el año 2001, cuando yo, que era capaz de pensar prácticamente como todos los de mi entorno y sufrir de sus males, el de la dominación en particular, había realizado la primera liberación, que había consistido en reconocer que biológicamente éramos lo que éramos, y eso no es algo que se pueda obviar, pero como seres evolucionados podemos separar las cosas. Así que lo que yo trataba de explicarle a la hiena, con la que entonces mantenía una relación más o menos cordial, era el hecho de que no debía sentirse ni triste ni vengativa porque su marido hubiera experimentado la llamada de la naturaleza y hubiera cedido a la tentación, que también recuerdo perfectamente su cara en ese momento, ya que ella era la primera vez que escuchaba algo semejante a un razonamiento científico y yo me encontraba en vías de superar mi tendencia, como la de casi todos, a la posesividad. Y al contrario, estaba entendiendo que el amor, eso significa desear lo mejor para el otro y no su limitación, porque es cierto que la naturaleza pueda haber fomentado la familia nuclear, teleológica o teleonómicamente, pero el cambio esencial de paradigma para mí esto significa que una vez alcanzado este conocimiento, yo me encuentro en disposición de pensar. Que Rafa Dueñas entonces me escribe que mi manera de comunicarme es de agradecer, porque no es tan solo una comunicación de banalidades. Que Rafa Dueñas entonces me escribe que mi manera de comunicarme es de agradecer, porque no es tan solo una comunicación de banalidades, a pesar de que para él supone un esfuerzo entenderme, porque no le resulta sencillo, que es cuando, como vamos a realizar esa entrevista, él me pide que le envíe una fotografía para agradecérmelo, y yo le envío muchas en uno de mis excesos cannábicos, y entre ellas pues la de mi masturbación femenina, y con la esperanza de que él sea valiente y me retrate y yo pueda verme libre de la fealdad que me rodea en ese instante. Que al introducirnos Hegel en el concepto del objeto como silogismo, lo hace en lo que él denomina lo suprasensible. Pero en este punto del camino nos dice que el modo de ser aquí de lo interior, y ya que sigue siendo un puro más allá para la conciencia, y ya que ésta no se encuentra aún por sí misma en él, es vacío, pues es solamente la nada del fenómeno y positivamente es lo universal simple. Y asegura además que para quienes dicen que el interior de las cosas es incognoscible, ese vacío de lo interior asiente de modo inmediato, que ese vacío es lo que Hegel explica que tendemos a llamar lo sagrado, a lo que preñamos de sueños, pero la verdad es que lo interior, o el más allá suprasensible, ha nacido,
proviene de la manifestación y esta es su mediación. Y estos comportamientos de solicitar o del contenido determinado opuesto es igual a ser lo solicitado y lo solicitante, aunque hay una diferencia de forma, pero en el siguiente paso ya no se da ni la fuerza, ni el solicitar, ni el ser solicitado, ni o ni, sino que se da la diferencia a la que han quedado reducidas las múltiples contraposiciones. Que se trata aquí de la ley de la fuerza, donde la diferencia se expresa en la ley como imagen constante del fenómeno inestable, y que sepamos que el mundo suprasensible es, por tanto, un tranquilo reino de leyes. Que te deseo un buen día, querido profesor, aunque hoy lamento algunas imágenes del fenómeno que me veo obligada a introducir, ya que pertenecen al curso del problema.